Primero, antes de todo, yo quiero decir que estoy muy agradecido a esta institución y sobre todo a Michael Swanton, que me dieron la oportunidad de estar otra vez en la ciudad de Oaxaca, que no había visitado desde, me parece que unos 20 años, pero que es una ciudad magnífica, que siempre estoy feliz de estar aquí otra vez. Y lo que cambió desde la ciudad cambió, la zona cambió en estos últimos años, pero yo cambié también. Y 20 años antes creo que no tenía tanto interés por la educación bilingüe como lo tengo ahora después de esta experiencia en la Guayana Francesa. Entonces tengo aquí un PowerPoint. Yo creo que, si me permiten, bueno, por lo que sé ahora y por los diálogos que pude tener con la gente, no lo puedo cambiar, pero voy a pasar más rápido sobre algunas partes, ¿no? y concentrarme más bien sobre cuestiones de educación, pero hay que saber algo sobre la Guayana Francesa porque, como lo dijo Michael, es un lugar increíblemente interesante y, como decía mi cuñada que vino a visitarnos, mi esposa y yo, cuando vivíamos allá, bueno, es un secreto bien guardado, que es un país tan lindo y tan interesante. Porque en realidad la Guayana Francesa tiene una reputación pésima. Todo el mundo dice, vas a la Guayana, pero es una locura, ¿no? ¿Por qué te vas allá? Es un clima imposible. Es lleno de mosquitos, de serpientes, de fieras, de arañas, etc. No tiene ningún interés, no hay ni un momento que valga la pena, no hay ninguna playa que merezca la pena bañarse y se sabe bien que desde más de 3 siglos de colonización francesa, todos los proyectos fracasan. Eso es la reputación que tenía la Guayana. Bueno, de facto fue una tierra de colonización, después fue una tierra de esclavitud, y cuando cesó la esclavitud, después de la abolición en 1848, 3 años después, empezó el presidio, porque el gobierno francés dijo, pues sí, como es una tierra tan mala, vamos a enviar allá a los criminales. Bueno, a los criminales y a algunas personas condenadas injustamente, ¿no? Pero eso no ayudó a dar una buena reputación a la Guayana. Y en realidad yo espero convencerles de que es una tierra que merece ser conocida y tal vez invitar a algunos de ustedes, si tienen la oportunidad, ir allá a conocer. Y también que me parece que hay algunas sintonías entre la situación de la Guayana, a pesar de todas las diferencias, y la de una zona como el estado de Oaxaca. Bueno, es una de las viejas colonias francesas que resulta de la primera ola de colonización en los siglos XVI-XVII, como las 3 islas de Guadalupe y de Martinica en la zona caribeña y la Reunión en el Océano Índico. Hoy es lo que se llama en francés Département d'Outre-mer. Departamento es el nombre de las subdivisiones del territorio francés, que es organizado exactamente como los otros departamentos de Francia. En Francia metropolitana de Europa son 96 y más se debe añadir estos 4, ahora un quinto del que no voy a hablar. Con un prefecto, las asambleas, un cierto nivel de autoadministración. Francia es un país de tradición centralizadora, ¿se puede decir así?
pero hay cierta descentralización, sin embargo. La superficie, 85.000 kilómetros cuadrados, es un poquito menos, me parece, que el estado de Oaxaca, pero no mucho menos, pero la población es muy escasa, como lo pueden ver, apenas un poquito más de 200.000 habitantes en un territorio casi tan grande como el estado de Oaxaca. Y esta subpoblación es de por sí un problema económico, porque, por ejemplo, todas las comunicaciones son muy caras. Yo voy a darle otra vez este mapa. Aquí, en el norte, no, perdón. Bueno, en el norte tienen la costa atlántica, en el oriente el río Oyapoque colinda con Brasil, y en la parte occidental el río Maroni, que colinda con Suriname y Guayana ex-holandesa. Voy a comentar los colores después. ¿Qué quiere decir? Sí, 90% del territorio es selva virgen. Gracias. ¿Cómo hago? Vale. Ah, sí, gracias. Todo eso es selva virgen. Quiere decir que no hay carreteras, por ejemplo. O se va en avión o se va en barco a lo largo de los ríos. Las carreteras nada más están en la parte costera de la Guayana que tiene. Aquí está Cayena, la capital, que unos 100.000 habitantes, más o menos la mitad de la población. Hay dos ciudades poco importantes de unos 30.000 cada una, San Lorenzo del Maroni, que es una ciudad mítica en Francia porque era la ciudad del presidio, ¿no? Entonces, cuando usted habla a un francés de San Lorenzo del Maroni, ¡ay, caray, el presidio! Es una parte muy importante de la memoria nacional, ¿no? Y Kourou, que es conocido aquí, que se conoce porque aquí hay el Centro Espacial Europeo, de aquí se soltan los cohetes para los satélites artificiales. Es un lugar sumamente complejo en términos etnológicos y lingüísticos. Bueno, parece que como si tiene población que viene del mundo entero, ¿no? Bueno, los primeros moradores de la Guayana fueron los que se llaman en francés amérindiens. Si me permiten, creo que no es peyorativo en español decir amerindio. Indígena es la palabra habitual, yo sé que indio es peyorativo y es un poco un problema porque en francés es al revés, que indien no es peyorativo, sino indígena lo es. Indigène sí es peyorativo por la tradición colonial. Bueno, entonces, de todos modos, hay hoy 6 grupos étnicos con sendas lenguas, lenguas de la familia caribe, los cariña o garibí, que son unos 4.000, los guayana, que son unos 800, son pequeños grupos, ¿no? En toda Amazonia son pequeños grupos, porque la manera de sobrevivir y de explotar la selva amazónica es esparcirse en pequeños grupos. Y por eso, como si en estas condiciones, como la gente se separa, si quedan separados, poco a poco la lengua se va separando y se hacen muchas lenguas, ¿no? Y como lo ven, son muy pequeños grupos, 4.000 para los cariña, 800 para los guayana, etcétera. Casi todos son menos de 1.000 o menos de 1.000. Casi todos también son transfronterizos, ¿cómo se puede decir? O quiere decir que hay del mismo grupo que viven en los países vecinos, ¿sí? Nada más los tecos son todos franceses, los otros son ya franceses y brasileños, ya sea franceses y surinameses.
esos indígenas, como lo ven, se llega a menos de 8.000 personas, o sea, 4% de la población de la Guayana. Es muy poco, ¿no? Y si se refiere a la población de Francia, claro, de 60 millones de habitantes, claro que son muy pocos, o son es muy difícil representar una fuerza ¿cómo se dice? De presión delante del gobierno francés cuando son nada más 8.000 personas, ¿no? Eso es muy diferente aquí en México, porque, bueno, indígenas los hay donde quiera, no en México. Hay dos áreas geográficas, los de la costa, que son entremezclados con los otros grupos y que viven dentro de la modernidad, con lo bueno y lo malo de la modernidad. Y como viven en zona de mezcla cultural y social, las lenguas son más amenazadas, aunque los grupos sean más importantes. Por ejemplo, los caliñas, los hablantes de caliña son, bueno, yo creo que no llegan a 3.000 de los 4.000 que se reconocen como caliña. Lo peor, entre comillas, son los arawak. Yo creo que de 800 personas que se consideran como arawak, yo creo que en la Guayana en realidad es mucho menos que 100. Creo que 50 sería más bien la cifra, igual para los palicures, etc. En la selva interior, los amerindios de la selva interior, la situación es muy diferente, porque como son más aislados, las lenguas realmente son más aislados. Se habla en la Guayana francesa de los sitios aislados. Las lenguas se transmiten mucho mejor, todos los niños hablan las lenguas, pero viven en condiciones muy diferentes por ese aislamiento, desestructuración cultural, relaciones brutales y muy difíciles con el mundo exterior, una tasa de alcoholismo y de suicidio muy elevada, una tasa de suicidio entre los guayanas del interior del Alto Río Mauroní, llegan a una tasa de suicidio de cerca de 1% por año. 1% por año, por ejemplo, es 50 más que el promedio nacional a nivel nacional en Francia, que es de 2 por 10.000. Entonces, uno se suicida, tiene riesgo de suicidio 50 veces más en el territorio, en el Alto Mauroní, que en Francia metropolitana, por ejemplo. Y lo peor reciente es la búsqueda de oro, el reanudamiento de la búsqueda de oro, legales o ilegales, que realmente destruyen el medio ambiente con la contaminación por el mercurio y también traen una violencia increíble en un país que tiene una tradición de calma en la realidad. Y las comunicaciones y la salud son muy difíciles. No hay carreteras, hay avión en solo uno de los pueblos, todo pasa por los ríos. Bueno, vemos, eso es para los primeros moradores, o los descendientes de los primeros moradores de la Guayana. La conquista europea trajo la administración y la economía coloniales, ¿okay? Trajo la esclavitud hasta 1848 y trajo el francés como lengua oficial. Y como dije, el sistema de plantaciones en tiempos de la esclavitud fue mucho, entre comillas, más eficaz porque en las islas caribeñas, por ejemplo, funcionó bastante bien en términos económicos. Claro que enriqueció nada más a los dueños de las plantaciones y al país, pero por lo menos había una cierta prosperidad económica, no para los esclavos, sino para los maestros. Y hasta esta prosperidad económica no llegó a la Guayana, que el sistema de plantación no dio buenos resultados. Pero esto tuvo una buena consecuencia, entre comillas, es que no hay una parte de la población francesa que descienden de estos dueños de la plantación, como hay blancos locales en las islas.
y está con una relación muy conflictual entre blancos y negros. Eso no existe en la Guayana, afortunadamente. Un blanco es alguien que viene de la metrópolis, se sabe. Y como hay muchas comunidades y muchas minorías, el hecho de ser blanco para mí no es ser un representante del poder colonial, y de la tradición colonial, sino ser miembro de una de las minorías de la Guayana, lo que me gustó siempre. Es un estatuto que me gusta mucho. Bueno, la conquista europea, la esclavitud dio origen a las lenguas criollas. Bueno, voy a hablar de eso más rápidamente, pero son lenguas sumamente interesantes porque realmente son lenguas que fueron inventadas o creadas por esclavos, o sea, en las peores condiciones morales y materiales que se puede imaginar. El ser humano tiene recursos mentales suficientes para inventar una gramática. Y eso es la nobleza de las lenguas criollas. El resultado que conocemos en las lenguas criollas es que estas lenguas tienen la mayor parte, una aplastante mayoría del vocabulario que sale de una lengua europea o de una lengua de los maestros de las plantaciones, pero una gramática totalmente remodelada y reestructurada. Eso es muy, muy interesante. No voy a pasar sobre los ejemplos, pero hay dos grupos de lenguas criollas en la Guayana francesa. El criollo francés guayanés, quiere decir que el que se formó en la Guayana francesa en los tiempos de la esclavitud y con un vocabulario mayoritariamente que viene de palabras francesas, que tiene palabras francesas y una nueva gramática. Y los otros grupos son los grupos cimarrones. Los grupos cimarrones, en todas las sociedades de plantaciones hubo cimarrones, o sea, esclavos que huían de las plantaciones para refugiarse e intentar de recuperar su libertad. Y este sistema no funcionó bien en las islas porque son pequeñas tierras y si uno quiere huir y no tiene nada más de 10 kilómetros para huir, claro que no puede funcionar, que lo agarran muy rápidamente. Pero cuando tienen ustedes 2000 kilómetros de selva virgen atrás para huir, claro que en estas condiciones funciona mucho mejor el sistema de cimarrones. Y entonces, estas lenguas, estos criollos, en realidad vienen del Suriname, de la Guayana es holandesa, y son criollos a base de inglés porque se formaron en un momento en que el Suriname era colonia inglesa y no holandesa, pero poco importa. Y entonces, estos son lenguas, los esclavos que huían se agrupaban por la casualidad de los encuentros y formaron así, hay 6 grupos de cimarrones en el Suriname. Y de esos 6 grupos, 4 también vinieron, o parte de ellos vinieron en el territorio francés y son ahora ciudadanos franceses. Los que son así, las cifras que dan, los números que ven aquí, representan personas que pueden ser de nacionalidad francesa o de nacionalidad surinamesa, pero que hablan estas lenguas. En realidad las 3 primeras, Alucún, Yuca y Pamaca, son casi la misma lengua. Se entiende todo, hay muy poca diferencia, se reconoce las variantes, pero no hay ningún problema de intercomunicación. Y el cuarto grupo, los Samaca, es un poco diferente porque hay más influencia del portugués en el vocabulario. Bueno, voy a pasar sobre la lengua, el detalle de por qué digo que el criollo no es un francés corrupto, sino otra lengua, y voy a pasar también sobre esta reestructuración del sistema verbal en las lenguas criollas. Si hay preguntas, podré contestar. Después hubo migraciones más recientes. Cerca de 1900, en los alrededores de 1900, hubo una
ola de inmigración china que fusionaron con los criollos en unas generaciones y ahora no existen como chinos, sino como criollos. Y no se nota realmente, sino que casi 20 o 25% de los criollos guayaneses tienen un apellido chino. Se llama Mam Lam Phuc, Tianyong, Ho Ten Yu, Ho Asim, etcétera, etcétera, de China del Sur. Sino se mestizaron con los criollos que ya eran mestizos de blancos y de negros. Entonces hubo este nuevo mestizaje de los chinos con los ya mestizos criollos. Las migraciones crecieron a partir de mitad del siglo XX, viniendo ya sea de los países vecinos, Brasil, países hispanohablantes de Sudamérica, de Haití, muchísimos, como hay por lo menos 15% de la población de la Guayana que son inmigrados de Haití. También nos hay de Asia Oriental, la segunda ola de chinos a partir de 1950 más o menos, y que representan los chinos de hoy, que se reconocen como chinos porque viven como chinos, hablan, bueno, si no chino, por lo menos lenguas del sur de China, Hakka, cantonés, etc. Y que tienen todo el comercio de detalle. Toda la comida, los aparatos más comunes, etcétera, etcétera, se venden en la tienda china. Cuando vas de compras, cuando alguien va de compras, dice, voy al chino. ¿Y cómo es tu chino? ¿Está bien? Sí, sí, tiene buenos productos, etcétera, etcétera. Y también los Hmong, es interesante, voy a hablar de esos, porque los Hmong son una minoría del Laos, en Asia Oriental, que hicieron el error durante las últimas guerras de Indochina de meterse por el lado de los norteamericanos, y cuando ganaron los comunistas fueron muy perseguidos y entonces muchos huyeron y formaron lo que se llama una diáspora en muchos países del mundo, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina y en la Guayana Francesa. Y en la Guayana Francesa no se mezclaron con la gente, sino que construyeron dos pueblos que son pueblos asiáticos con casi toda la población de origen asiático y hablando la lengua Hmong, que es una lengua interesante por otras razones, de India, del Líbano y de otros países de Europa y hasta ahora de África viene. Bueno. Entonces, voy a retomar bueno, toda esta población está más o menos mezclada. Los amerindios del interior están aquí, y aquí está el Alto Oyapoc y el Alto Maroní. Está en azul gris más o menos. Toda esta zona es el país Bushinengue, o sea, el país cimarrón, toda esta zona. Y los pueblos Hmong, hay uno aquí y otro aquí. Los amerindios, los indígenas de la costa, son los Palikur, que están aquí y aquí, son muy esparcidos. Los Kaliya, los más numerosos, están en la parte norte occidental aquí y en otros pueblos a lo largo, etc. Hay muchas, en realidad, hay muchos pueblos, bueno, esta zona, por ejemplo, esta zona es muy mezclada, pero hay muchos pueblos que son de un solo grupo étnico. O sea, tenemos un municipio pluriétnico que consta de varios pueblos monoétnicos. Es lo que ocurre en la Guayana. Y en realidad no es un problema, porque la gente intercambia mucho, pero en general prefiere vivir entre sí. Bueno, hoy la Guayana es una sociedad postcolonial, supuestamente somos todos ciudadanos libres e iguales, hasta acá está bien. Poca violencia interétnica que se podría esperar, pero me parece que hay poca violencia porque hay muchos grupos
y son muy complicadas y muy sutiles las relaciones interétnicas, pero digamos, dos grupos mayoritarios frente a frente que se odian, eso no existe, es mucho más complicado. Eso es lo bueno. Lo malo es lo que ven después, enormes desigualdades de riqueza, y los más ricos no son los blancos, son una parte de la sociedad de los criollos. Una cierta estigmatización de ciertos grupos. Los haitianos son muy estigmatizados. Los Salamanca, una parte de los cimarrones son muy estigmatizados. Salamanca es un insulto. Bueno, acoso policíaco a los extranjeros indocumentados, eso es la nueva política francesa desde los tiempos del pasado presidente y que desgraciadamente sigue. Desgraciadamente se esperaba que un poco bueno, no sigue siempre. Bueno, y como lo comenté antes, la dificultad de acceso a los servicios públicos en el interior y con el malestar y el alcoholismo y suicidio. Y claro que para una mejor integración, un mejor bienestar con el mundo exterior, el conocimiento del francés como lengua oficial es importante, y el buen o malo dominio del francés es factor de desigualdad. Hasta 1990 más o menos, el gobierno francés no se planteaba el problema de la especificidad de la población guayanesa, de los alumnos guayaneses con respecto a la escuela. Ya que somos todos iguales, vamos a tener la misma escuela, ¿no? Está bien. Entonces, las consecuencias es que llegaban a la Guayana métodos, referencias, maestros y libros de texto importados desde Francia, con todas las diferencias que tienen en el medio ambiente, en la sociedad y en la lengua. Unos ejemplos: yo leí esto en 2000 en un libro de texto que todavía estaba usado en ciertas escuelas, no en todas. Ya se oía la campana, en un libro de primaria, ¿no? Ya se oía la campaña: pongámonos los abrigos que hace mucho frío. En la Guayana la temperatura más baja que conozco es 23 grados, a las 3 de la noche en plena estación de lluvia. Si no, la temperatura normal es entre 28 y 31 grados, muy regular todo el año. Bueno, nuestros antepasados, los galos, es eso que existía en los libros de historia de Francia en el tiempo en que estaba en la escuela. Ya cambió, yo creo, porque así empezaban los libros de historia de Francia. Y el hecho de que estos libros se propagaban a las colonias era un rasgo ridículo de la enseñanza francesa que todo el mundo sabe. Los vietnamitas, los cimarrones, los tahitianos, etcétera, los negros de África que aprenden nuestros antepasados, los galos, es el símbolo de la estupidez de este tipo de enseñanza. Y me parece que había cesado, pero en 2005 yo vi un maestro enseñando, dictando eso en una escuela de San Lorenzo del Maroni, donde todos los alumnos son negros cimarrones. Es una estupidez increíble. Afortunadamente, yo creo que es un caso más o menos único, pero no desapareció, ¿no? No desapareció. Otro caso: todo el mundo dice en Francia: qué felices que somos en Francia de tener una parte de nuestro territorio en la Amazonia con toda esta riqueza de plantas, de animales, y se hacen muchos estudios, hay centros de estudio de la fauna, de la flora, etc. Es muy importante la biodiversidad amazónica. Bueno, ¿cómo pasa la biodiversidad amazónica a las escuelas de la Guayana? En la fiesta de la ciencia son un día donde se propaga el gusto para la ciencia entre los jóvenes, y yo vi un colega
que hablaba de los animales a unos niños de entre 8 y 12 años, fin de primaria, principio de secundaria. Y la pregunta era, ¿conoces a algunos animales salvajes? Yo noté 20 respuestas. Había dos tipos de respuestas. ¿Conoces animales? Ah, sí, sí, el lobo, el zorro. Animales europeos. Ah, sí, segunda respuesta. Sí, 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 el león, el elefante, el hipopótamo, etcétera. Animales africanos. Y ninguno de los 20 que observé, ninguno de estos 20 alumnos citaba como en primero animales amazónicos, como el armadillo, el hormiguero, el tapir, etc. Ninguna respuesta, de las primeras respuestas fueron de estas. Pues esto quiere decir que en las escuelas no se abre sobre el mundo ambiente, ¿no? Sí. Bueno, pero el hormiguero conoce. Ah, sí, sí, es cierto, sí, sí, pues sí, sí lo vi una vez. Y maestros que vienen de lejos, muchos, casi más de la mitad de Francia, muchos llegan sin conocer, sin saber nada de dónde llegan. Y esto me fue contado, yo no lo vi, pero me fue contado por la maestra, que dijo, una mujer de unos 50 años, después de divorcio, quiso cambiar de vida y pidió que le dieran un puesto en el Guayana para cambiar de vida, ¿no? Y bueno, yo decía que todos los alumnos eran criollos, como en las islas, ¿no? Es muy fácil. Y llegó en una escuela donde todos eran negros y marrones. Ah, nunca había oído de eso, no se sabía. No sabía qué son los bushinengue, como se dice, los cimarrones. Bueno, voy a ver, los hago hablar un poco para saber cómo viven, etc. Y una de las alumnas dice, y entonces mi mamá prepara el cuac. El cuac es la base de la alimentación a la Guayana. Todas las comunidades, viene de los amerindios, pero fue adoptado por los criollos y por los cimarrones, y hasta yo como cuac, es harina de mandioca. Veremos una imagen después. Y la maestra dijo, y yo, estupidez. Yo pregunté, cuac, ¿qué es eso? Y dice, pero cuando vi la cara de los niños, me dije, ay, caray, acabo de cometer un error y no sé cómo voy a reparar este error. Para darle una idea, imaginen una maestra llegando a una escuela de la sierra aquí y preguntó a los alumnos, ¿tortilla qué es eso? Exactamente es eso, ¿no? Bueno, los maestros de primaria, la mayoría son exteriores, y los guayaneses son casi todos criollos, quiere decir que conocen mal las otras comunidades y la vida de las otras comunidades, y sobre todo del interior. Y los sitios aislados del interior, los maestros son todos exteriores, y como viven en condiciones muy duras, los sitios difíciles son para los más jóvenes e inexpertos. Yo creo que en otros lugares del mundo eso también existe, ¿no? Entonces, muy pocos permanecen, algunos sí. Yo conozco unos blancos metropolitanos que se quedaron. Estoy en un lugar fascinante, me gusta, y se quedaron a aprender la lengua. A veces se casaron con alguien del pueblo, y esos son muy buenos. Son muy buenos maestros. Pero la regla general es que los alumnos fracasan en términos de escolar. Muchos maestros tienen un fracaso profesional y por lo general el sistema fracasa. No sé si se ve bien. Eso es un test de francés que se hizo a nivel nacional para saber en el último año de primaria cuál es el nivel de los alumnos. El test consta de 60 cuestiones, preguntas, y se cuenta cuántas buenas respuestas da. Entonces, las mejores
las mejores a nivel nacional, las mejores casillas, más de la mitad de buenas respuestas, llegan a más o menos 3/4, ¿no? En las islas criollas, es menos bien, pero está entre 68 y 61%. Bueno, ya se ve que hay un problema, pero no es menos grave que en la Guayana, porque en la Guayana llegamos a 31% de mayoría de buenas respuestas. Entonces, obviamente, hay un problema de lengua aquí. No hablo del último departamento que se creó, la isla de Mayotte, en el Océano Índico, que es la manera que la política para con esta isla es una vergüenza nacional, pero no voy a hablar de eso. Entonces, hace en los años 90 del siglo pasado se planteó el problema de cómo mejorar el sistema. Y sí cambió un poco en la formación de los maestros, en el centro de formación de maestros de Cayena, sí la formación incluyó conocimientos sobre la Guayana, sobre el medio ambiente, para que los maestros sepan a dónde van cuando les nombran en algún lugar, ¿no? Salieron nuevos libros de textos adaptados y se planteó el problema de las lenguas de manera no simbólica. Y es muy duro porque hay una tal tradición monolingüe en Francia que realmente es un reto. Bueno, yo voy a pasar sobre la historia del monolingüismo francés y cómo hubo este rechazo total de las lenguas maternas de los alumnos franceses en Francia metropolitana, sobre todo el bretón fue una víctima, y los bretones fueron víctimas de este sistema, pero el hecho es que digamos, cerca de la Segunda Guerra Mundial ya no había ningún joven francés monolingüe en otra lengua que el francés. No, había unos bilingües y poco a poco se hacían más escasos los bilingües y, por ejemplo, ahora en Bretaña, en cierta zona de Bretaña, en 1880, bueno, 90% de los alumnos solo sabían el bretón cuando llegaban a la escuela. En 1920 era, bueno, 30%, en 1940 ya nadie. Y en la época actual, por ejemplo, parece que 1 o 2% de los alumnos ya saben el bretón cuando llegan a la escuela. Los otros solo saben el francés. Así se va perdiendo la lengua según el proceso que se conoce. Bueno, no voy a hablar de eso, voy a pasar más rápidamente. También voy a pasar, sí, es una cosa importante que el sistema francés sabe enseñar idiomas y sabe enseñar idiomas extranjeros o tal vez sabe enseñar idiomas para gente que no sabe el idioma. Por ejemplo, enseñanza de inglés, se supone que el alumno no sabe nada de inglés o se sale de cero y se construyen los conocimientos poco a poco, con una progresión de los conocimientos. Si el bretón, lengua local, se perdió, bueno, enseñar el bretón es como enseñar el inglés, ¿no? Se sale de cero y se añaden los programas, son del mismo tipo. Lo que no sabe hacer el sistema es aprovechar el conocimiento que un alumno ya tiene de otra lengua para construir el conocimiento del francés sobre este conocimiento, precisamente porque el sistema no quiere saber nada de las lenguas maternas de los alumnos. Y hace como si cualquier alumno de la escuela francesa fuera francés monolingüe en francés. Bueno, y es muy claro que una situación tan complicada como la Guayana francesa es una oportunidad para pensar mejor.
y renunciar a la educación de la lengua materna. Eso fue nuestro lema cuando hablábamos, mi grupo de investigación hablaba con la jerarquía de la enseñanza, ¿no? Fomentar el bilingüismo, apoyándose en la primera experiencia del lenguaje que es la lengua materna, reconociendo su dignidad, no aplastar, no menospreciar a la gente que habla otra lengua. Y lo bueno es que esto desarrolla capacidades metalingüísticas porque fomentando el bilingüismo les da a los niños una concepción más rica del lenguaje. El lenguaje no es solo el francés, o no es solo el español, o no es solo mi lengua materna, sino que es el francés, el español, mi lengua materna y tal vez otras cosas. Y eso es un incentivo intelectual muy rico. Y también es un factor de paz, porque si se reconocen todas las lenguas, se da una relación apaciguada a esta multiplicidad de las lenguas y se retorna el mito de Babel, que en realidad la pluralidad de las lenguas no es necesariamente una causa de conflictos, pero que puede ser una causa de interés mutuo y de respeto mutuo. Entonces, la respuesta es que hay que dejar un cierto espacio a la lengua materna, pero ¿cómo? Si es la lengua materna, no se enseña la lengua materna como una lengua extranjera, pero el modelo es lo que hace, por ejemplo, un maestro de una escuela mexicana o española con el español, con niños que saben el español, que son monolingües de habla española, ¿no? Pues son ejercicios, son programas de lengua materna, eso existe en las escuelas, sobre todo en las pequeñas clases. Eso es lo que hay que desarrollar con las otras lenguas maternas que la lengua mayoritaria. Bueno, el sistema bueno, voy a hablar. Lo útil no es enseñar, entre comillas, porque no se enseña. Yo abogo mucho por la idea de que hay que reservar el término enseñar para una lengua nueva. Para una lengua materna es otra cosa. Son actividades de lengua materna, tales como dar al niño una conciencia informal de los sonidos y de la gramática a través de poemas en las pequeñas clases, ¿no? Poemas, canciones infantiles. Incitarlo a hablar con referencias conocidas, eso es muy importante. Que hable del mundo que conoce y no del mundo que le dan libros de texto venidos de 8.000 kilómetros. Escuchar de cuentos, yo tal vez voy a hablar más, y enriquecer el vocabulario. Un niño no conoce todo el vocabulario de su lengua, eso es imposible, pero en la escuela sí puede aprender palabras nuevas. Eso es. Bueno, y entonces fue perfectamente claro que la tradición francesa no tiene este modelo, pero que tal vez la educación bilingüe indígena tal como existe, con muchas variantes, ¿no? Y en muchos países latinoamericanos puede ser el modelo. Y el mejor modelo que existe en algunos países es ciertos sistemas de educación indígena que acoge a la escuela el niño en su lengua materna. Los primeros pasos que hace en la escuela son en su lengua materna y se introduce poco a poco el conocimiento de la lengua oficial, que es necesario, por supuesto, yo no digo el contrario, y poco a poco, de manera creciente, bueno, 25-75, 50-50, etcétera, etcétera, de manera creciente a lo largo de los años que siguen. Eso puede hacerse de manera relativamente fácil en ciertos países latinoamericanos. Es difícil en la Guayana francesa por las normas nacionales de enseñanza. Y como dije, yo comentaba eso con Michael
hace un rato, la insuficiencia del equipamiento de la mayoría de estas lenguas. ¿Qué quiere decir equipamiento de las lenguas? Equipamiento para permitir un uso pedagógico de estas lenguas. O sea, el equipamiento de las lenguas para la escuela son probablemente una norma ortográfica, probablemente, libros, bueno, material pedagógico, libros, diccionarios, gramáticas escolares, etcétera, manuales de todo tipo y formación de maestros. Ese es el equipamiento de las lenguas. Bueno, entonces, pero hay que empezar y eso, bueno, fue para mí y para mis colegas una gran experiencia empezar con lo que podíamos, ¿no? En 1997, este programa que se llamó primeramente mediador bilingüe, no encuentro buena traducción, mediadores bilingües, no es así, y que se llama ahora ILM, intervenientes en lengua materna, pero tampoco suena bien en español, en francés está bien. Son como maestros auxiliares que son bilingües, que hablan las lenguas, y estos maestros son, bueno, para los criollos no se necesita, porque los criollos son todos bilingües, y un niño criollo que llega a la escuela ya sabe el francés. Tal vez también sabe el criollo, pero ya sabe el francés. Entonces, no hay este problema de no saber el francés. Y se puede, claro que puede entrar el criollo en la escuela, pero eso de otra manera, ¿no? Con otra problemática, ¿no? De valoramiento del bilingüismo, de valoramiento de la lengua criolla, claro. Pero la ayuda a la construcción de los alumnos que no saben, que los niños que no saben el francés, ese es el problema que tratamos. Entonces, estos maestros auxiliares eran cimarrones, eran amerindios y eran Hmong, la minoría asiática de la que hablaba, ¿no? Y la meta es actividades en lengua materna de los que hablaba con niños jóvenes. Es muy importante porque hasta los 7 años más o menos el lenguaje todavía no está desarrollado y la primera experiencia del lenguaje que hace un niño a través de su lengua materna, bueno, se ve los primeros resultados cerca de 1 año y sigue desarrollándose, y a los 7 años más o menos está estabilizado. Cambia poco después el conocimiento que tenemos de nuestra lengua materna. Sí, se cambia un poco, pero no mucho. Y esta es la época crucial se puede decir, importante para no aplastar el desarrollo del lenguaje a través de la lengua materna. Y lo importante es permitir sostener, fomentar este desarrollo del lenguaje. Bueno. Vamos a ver unas fotos. Esta es una escuela de San Lorenzo del Maroní. Esta maestra, que es una de las mejores, es yuca, o sea, es de los grupos cimarrones. Aquí las ven con sus niños en la escuela. Y aquí ven los carteles que ella hizo, es muy empeñada. Ella hizo carteles, yo le decía, los niños son solicitados para que hablen, para que usen su lengua, pero con referencias conocidas. Y eso es el ciclo de la fabricación del cuac del que hablaba hace un rato, ¿no? Y así, pero los niños cuando ven eso pueden hablar porque eso saben lo que es, ¿no? Eso lo conocen por su vida personal. Y eso es el fin de la fabricación del cuac, que es esa harina de mandioca. También hizo carteles con canciones y poemas infantiles. Nada más conozco uno, el de arriba a la derecha, que es Batoto Gereng, Batoto Gereng, Tokidimato, Gaman, bueno, no importa. Y lo ven aquí, la ven aquí explicando
¿qué se hace con una calabaza? ¿Cómo se cocina la calabaza? Entonces, fosi yumuboko alepi kabashi da yue kotien. Reconocen el criollo inglés una vez que saben que es criollo inglés. Si no lo saben, no se nota. Bueno, fosi first, you must, boko, broke, lepi, kasaba, kabashi, calabaza, lepi, try to guess, lepi, ripe, madura, sí. Da you and then you cut it, etcétera, etcétera. Bueno, también otro cartel. Bueno, eso para darles una idea del paisaje. Ese es el río Maroni, en la madrugada. Eso es, bueno, el barco del rectorado de la educación pública en la Guayana, con su servidor y unos colegas. Y los rápidos que hay, a veces es difícil cuando hay tales rápidos, en los peores nos piden bajar y seguir por las rocas y el barquero se queda solo y lanza el motor a toda velocidad para subir y los pasajeros pasan por las rocas. Así se vive, ¿no? Bueno, también es otro ILM. También es otra escuela en un pueblo muy retirado y que era una escuela que tiene ya muy mala reputación porque los maestros se sienten muy aislados. Hubo 2 suicidios de maestros en esta escuela, pero ya no, ya está bien bueno, hicieron muy buenas cosas en esta escuela para, digamos, material y moralmente para los maestros. Aquí ven en la clase el maestro y este señor que es el mediador, y lo ven aquí hablando a los niños en su lengua materna. Y es muy interesante porque, bueno, los que critican este sistema dicen, pero si nada más les hablan de su mundo, no van a abrirse en el mundo exterior. Bueno, algunos inspectores de la educación dicen eso, y como se dice el proverbio francés, son los que dicen que lo son. O sea, son los que dicen que hay que abrirse en el mundo exterior, que no por nada están abiertos al mundo donde viven, ¿no? Que no quieren abrirse al mundo de sus alumnos. Es el contrario que es verdad. Y aquí, por ejemplo, pude asistir a esta sesión. La primera parte de la sesión hablaba de animales locales. Bueno, ¿conoces este animal? Sí, es un tapir. Bueno, ¿ya viste ese tapir? Sí, en la selva, sí vi unos. ¿Y ya comiste? ¿Sabes si se come? Sí, se come, ya comí. Sí. ¿Y tu papá lo caza? Sí, mi papá lo caza. Bueno, ¿y sabes lo que comes? Etcétera, etcétera. Haciendo que los alumnos hablaran de cosas conocidas. Y después pasó a animales africanos. ¿Ya ves eso? Es el león. Pues eso es un león. Bueno, y yo voy a darte unas informaciones sobre los leones, etcétera, etcétera. O sea, lo conocido, y sobre lo conocido se construye lo nuevo. Eso es la buena pedagogía, ¿no? Ahora pasamos a la zona amerindia, el país Guayana. Esa es una escuela de uno de los pueblos guayanos. Es una escuela francesa, como dije, no prototípica. Ese es el maestro, las condiciones de donde vive. Así el maestro haciendo clase a sus alumnos. Y aquí tienen usted la mediadora, la maestra adjunta que habla a los alumnos en su lengua materna, y desgraciadamente se enfermó y falleció hace 2 años esa muchacha que era muy buena y muy simpática. Eso es un desastre para mí. Bueno, aquí es otra escuela con un maestro. Bueno, es un buen maestro, pero a veces hay cosas ridículas. Si lo leen aquí, se lee dans le pommier il y a un cochon, o sea, en el manzano hay un cochino. En una zona donde no hay manzanos, bueno, pero por supuesto al final de la primaria tendrán que saber lo que es un manzano,
pero el primer árbol que tiene que intervenir en la escuela no tiene que ser el manzano, sino un árbol conocido. Bueno, y el pommier, y un cochino. Entonces, es una situación un poco rara, ¿no? Hasta en Francia, ¿no? Nunca vi eso. Y entonces, no sé cómo se representa la vida en Francia, o si Francia, por ejemplo, es un país donde se encuentran cochinos en los manzanos. Y ese es el maestro auxiliar que hace juegos con sus niños y que les cuenta. Esa es otra escuela, en un pueblo muy tradicional, con los alumnos en traje tradicional. Y la hora del descanso en la escuela y la mediadora que habla en su lengua materna a los niños. Bueno, ese también es otra escuela retirada del país guayanal, también con los niños en traje tradicional, y el maestro que esta vez es caribeño, y el mediador que trabaja con los niños. Ya ven un poco cómo el tipo de pensamiento. Tengo que acabé con mi tiempo, ¿no parece? ¿Acabé o no? ¿Me da 5 minutos más? ¿Me dan 5 minutos más? Bueno, el aspecto positivo es la escuela es menos ajena, eso es muy importante para los niños. Les da una transición más fácil hacia el francés, y la consecuencia es mejores resultados escolares hasta en francés. Y se puede extender no solo a lenguas locales, sino también a lenguas extranjeras. Si hay, por ejemplo, un grupo de jóvenes importante, de jóvenes de origen brasileña o haitiano, se puede nombrar a un maestro de portugués o de criollo de Haití. La insuficiencia ahora son solo unos 40, empezó con 16 más o menos, y creo que mucho más serían necesarios. No va más allá de la mitad de la enseñanza primaria, por falta de recursos y de maestros, yo creo. Pero a este momento me parece que eso lo tienen ustedes aquí, pero las necesidades son distintas, ¿no? Si ya saben un poco el español o la lengua oficial, hay que hacer otras cosas y fomentar el bilingüismo de otra manera, que según mi parecer es más interesante todavía, pero desgraciadamente no se hace en la Guayana. Y bueno, hay una parte de la jerarquía es muy hostil, pero una parte también es apoya el proyecto. Y lo que me gustó es que empezamos este proyecto en un ambiente mayoritariamente hostil, y que ahora es mayoritariamente favorable, y que en la sociedad guayanesa los ILM, estos maestros, tienen una muy buena reputación. Bueno, es como todo medio profesional, ¿no? Son más o menos buenos, pero en general son tienen buena reputación. Bueno, ya quería, de eso es lo que más quería comentar, pero yo también en una situación como esta quisiera decir unas palabras de algo que se llama language awareness en inglés, y que no se sabe traducir muy bien a otras lenguas. Éveil aux langues, en francés se dice como despierto a las lenguas, o sea, cuando tenemos una situación multilingüe. Bueno, de todos modos, como el mundo es multilingüe, se puede usar, pero sobre todo en una zona geográfica que tiene una situación multilingüe. Entonces, no solo es interesante trabajar con la lengua materna, sino también es interesante trabajar con este plurilingüismo de la sociedad. O sea,
en vez es como volver al revés el mito de Babel, decir que hay una ventaja y no solo desventajas, pero hay grandes ventajas en el hecho de vivir en un ambiente plurilingüe o multilingüe. Y esta ventaja es que, precisamente, como decía antes, uno puede tener una concepción más rica del lenguaje humano y no necesariamente aprender las lenguas que todavía no conocemos, sino tener algunos conocimientos, saber algunas cositas, conocimientos parciales de las lenguas de nuestros vecinos. Y hay unos programas que se llaman Language Awareness en Europa que funcionan con ese principio, que hacen actividades o ejercicios lúdicos trabajando con 5 o 6 lenguas, ¿no? Por ejemplo, hay un encuentro entre jóvenes que hablan francés, alemán, ruso y japonés. Entonces, ¿qué tipo de relaciones, qué tipo de juegos pueden hacer entre sí, etcétera? Por ejemplo, bueno, aquí viene un griego y un malentendido porque normalmente sí se dice como así, pero en Grecia para decir sí se hace la cabeza en alto y para decir para decir sí se hace así y para decir no se pone la cabeza en alto. Entonces puede haber etcétera, ese tipo de o por ejemplo la historia hubo un ladrón que robaba las palabras. Entonces, cuando la palabra ya se robó, no se puede usar la palabra. Entonces, si ya no existe la palabra, ¿qué haces? Si no existe la palabra, digamos, no sé, totole, ¿qué vas a hacer? Bueno, o vas a tomar una palabra de otra lengua, o vas a usar de una perífrasis, o vas a inventar una nueva palabra, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Bueno, estos tipos de programa están bien adaptados a situaciones multilingües, pero se puede usar hasta en situaciones monolingües de ciertos países, como el mundo es multilingüe, ¿no? Y la pluralidad de la diversidad de las lenguas entonces se toma como un incentivo intelectual que reduce también las tensiones interculturales, porque los otros son interesantes. Y eso desarrolla actitudes positivas acerca de la pluralidad. Eso yo quería acabar con eso como una sugerencia para un desarrollo de las actividades multilingües en un contexto multilingüe como el estado de Oaxaca. Y les agradezco mucho por su atención. Gracias.